Hola, esto es A Pensar de Todo. Y el hermosísimo concierto para guitarra y orquesta que estamos escuchando es nada menos que el de Joaquín Rodrigo. Es el concierto de Aranjuez, del cual Ennio Morricone tomó muchos de sus temas para los western spaghetti. Ahora bien, ¿por qué el concierto de Aranjuez? Porque Aranjuez es una localidad de España que estaba en manos de los moros, estaba en manos orientales, arábigas, y tan profundamente penetró esa cultura en España que Joaquín Rodrigo compone el concierto de Aranjuez. Entonces, hemos elegido el concierto de Aranjuez como nuestra apertura musical de hoy. Y luego vamos a pasar, más adelante en el programa, el tema Aranjuez de una suite árabe instrumental de Mario Kirlis, y que se llama, el último número de la suite se llama Aranjuez, pero el que verdaderamente se adueñó de ese nombre porque hizo un concierto bellísimo fue el español Joaquín Rodrigo. Vamos a seguir, como se habrán dado cuenta, con el tema de Oriente y Occidente, que parecieran condenados a enfrentarse desde el siglo XX, ¿no? Porque, digamos, la Segunda Gran Guerra, yo la llamo Segunda Gran Guerra, algunos de ustedes me disculparán, porque no fue una guerra mundial. Esta es otra jactancia europea y norteamericana. Una guerra mundial es una guerra en la que intervienen todos los países. Sin duda alguna afectó a todos los países, pero no todos los países entraron en guerra. La Argentina no, por ejemplo. Y la gente de Forja, los radicales rebeldes de Forja, antipersonalistas, antialvearistas e irigoyenistas, sacaron una pancarta que decía: los argentinos queremos morir aquí. O sea que Forja y digamos Homero Mansi, Arturo Jaureche, Scalabrini Ortiz, todos ellos estuvieron en contra de la participación de Argentina en lo que consideraban una guerra interimperialista. Por lo tanto, es así que la nombro como la Segunda Gran Guerra. Sin duda fue grande, muy grande, desaforadamente horrorosa esa guerra. Bueno, vamos a empezar este programa, es decir, continuando el de ayer y continuando con esta temática que nos angustia a todos, la del fundamentalismo y la respuesta de los halcones de Occidente, con un término que habíamos prometido aclarar. Las cosas uno se las aclara cuando tiene ganas de aclarárselas. Por ejemplo, hemos escuchado la palabra jihad hasta el hartazgo, pero ¿sabemos qué es una jihad? Tal vez alguno llegue a decir sí, es la guerra santa de los árabes. Pero cuando uno escucha hablar mucho de algo y no lo sabe bien, claro, ahora recurre, por supuesto, a Wikipedia, pero tampoco hay que confiar tanto en Wikipedia, porque Wikipedia está plagada de errores. A veces conviene buscar un libro en una librería, y un libro simple, ¿no? Por ejemplo, este que tengo yo aquí, que lo compré hace mucho tiempo, cuando volaron las Torres Gemelas, por ejemplo, salí a comprar urgentemente el Corán, un libro que es el Islam, del cual leí cosas, y una breve enciclopedia del Islam. En esta breve enciclopedia del Islam de Gordon Newby, editada por Alianza Editorial,
en cualquier librería se puede conseguir. Si uno busca la palabra jihad, que aquí está escrita C-H-I-H-A-D, y que dice que en árabe significa esfuerzo. Y dice algo más. Dice que es un término que a menudo es traducido erróneamente, dice, por guerra santa. Para los comentaristas clásicos, el jihad se divide en el gran jihad y el pequeño jihad. El esfuerzo grande es la lucha contra el pecado dentro del individuo y la búsqueda de una vida espiritual perfecta. Se considera como el más difícil de las dos jihad y el que obtiene más recompensas. El esfuerzo menor incluye la actividad misionera y el combate armado activo contra el diablo. Atención aquí. En este último sentido, ciertos grupos, como algunos de los yarechíes y algunos activistas modernos, entienden la lucha armada como un rasgo esencial de la fe, con la pretensión de establecer estados islámicos allí donde sea posible. En la época de las cruzadas, los juristas musulmanes desarrollaron códigos detallados sobre el modo de guerrear islámico, basados en el pensamiento primitivo que limitaba la barbarie y los efectos dañinos sobre los civiles. En el período moderno, algunos ideólogos musulmanes han argumentado que es un deber de todo musulmán entender el combate armado contra aquellos estados que no sean islámicos, e incluso contra aquellos tradicionalmente islámicos que no han establecido plenamente las lecciones del Corán. Esto ha dado lugar al nacimiento de un número de organizaciones de jihad que utilizan el concepto islámico para promover movimientos básicamente políticos de liberación postcolonial o nacionalista. Bueno, esto es lo que dice la breve enciclopedia del Islam, que en efecto da la interpretación moderna de la palabra jihad, que en verdad se acerca bastante a lo que vulgarmente se entiende por guerra santa, y que no es, aunque estos señores de la enciclopedia digan que es un error hablar de guerra santa, sin embargo, este otro sentido que se le da a la jihad, aparte de la búsqueda interior del individuo para llegar a una unidad con lo sagrado, el aspecto guerrero que se le da a la palabra jihad tiene mucho que ver con la guerra santa. Es la obligación de todo musulmán de luchar en combate con emprender combate armado contra aquellos estados que no sean islámicos, lo cual es una interpretación bastante grave, porque hay muchos estados que no sean islámicos. Es decir, si yo pongo en un texto que hay que seguir, en un texto sagrado y político, que la obligación de todo argentino es declarar la guerra y guerrear contra todo estado que no sea argentino. Bueno, sonamos, porque vamos a tener que pelearnos con todo el mundo. Y de aquí surge entonces este fundamentalismo islámico, que es el que está tomando y ganando las primeras planas o segundas, terceras planas de los diarios, y muy grave y dolorosamente, porque ese fundamentalismo alimenta al otro. En verdad, lo que está esperando
todo halcón de Occidente es que los fundamentalistas ataquen. Si el fundamentalismo ataca, entonces el halcón de Occidente tiene la obligación y el derecho que comunicará a la población de restringir la democracia, de acentuar la vigilancia sobre los ciudadanos y de declararle la guerra a los agresores fundamentalistas. Una de las propuestas que nosotros hicimos acerca de la tragedia en Francia ha sido la de estudiar y conocer qué es el Islam. Para esto tenemos que tener mucho tiempo y no lo podemos hacer en un programa, sino que lo vamos a ir incluyendo como uno de los temas de nuestros programas. O sea, que uno de los temas de nuestros programas, como la historia de la literatura argentina, o como la historia de la Argentina a través de su literatura, o como el cine y la política, va a quedar incluido también el conocimiento del Islam. Y esta deuda contraemos, y esta deuda implica un conocimiento cultural coránico y la voluntad bélica del islamismo, cuál es su fundamento último. Por ahora hemos llegado hasta aquí y vamos a continuar con esto en otro programa y ya volvemos con un tema que queremos compartir con ustedes en este programa. Volvemos. ¿Querés enterarte de qué hablaron Bolívar y San Martín? A pensar de todo. Estás escuchando A pensar de todo. En el día 17 de un mes de noviembre, exactamente del año 1972, se produjo el primer regreso de Juan Domingo Perón al país. Este regreso fue una gran conquista de la militancia juvenil, que fue la que más se jugó en esa patriada, porque Perón, el Perón que vuelve el 17 de noviembre, era un expresidente derrocado por un golpe de Estado, civil y militar, y era el destinatario de un decreto, el 4161, firmado por Aramburu, Rojas, Álvaro Alzogaray, Zavala Ortiz y otros. Ese decreto 4161 prohibía al peronismo, al Partido Justicialista, y prohibía nombrar a Perón. Prohibía nombrar a Eva Perón, prohibía cantar la marcha peronista, prohibía también la actividad sindical peronista y, por supuesto, prohibía al Partido Justicialista. En fin, todo lo que tuviera que ver con el peronismo quedaba prohibido. El cadáver de Eva Perón, que había muerto en 1952, el cadáver de Eva Perón es escamoteado, desaparece y nadie sabe dónde está. Rodolfo Walsh va a escribir su gran cuento sobre el coronel Maury Connick, el cuento sobre el hombre que tenía el cadáver embalsamado por don Pedro Ara de Eva Perón. Y Tomás Eloy Martínez va a escribir luego una muy valiosa novela que se llama Santa Evita.
El cuento de Walsh es el famoso cuento Esa mujer. La revolución libertadora se declara con carácter de provisoriedad. Es la revolución, el gobierno provisorio de la revolución libertadora. Pero el peronismo es erradicado de la escena política. En esto colaboran todos los partidos políticos. Y Aramburu y Rojas llaman a esto la desperonización del país. Bueno, estos son los orígenes de los jóvenes de esos años que se crían en medio de ese odio, obstinado, incesante odio a Perón y al peronismo. Y esos jóvenes, a lo largo de los años, se van haciendo peronistas, como una rebelión ante el poder establecido, como una rebelión ante sus padres también, y como una afirmación de sí mismos. Y la lucha se caracteriza por una consigna, es la lucha de la vuelta de Perón. La consigna es luche y vuelve. Entonces hay que traerlo a Perón al país, y una juventud fervorosa milita para lograr ese acontecimiento. Hay sueños distintos, la mayoría están en la superficie y son militantes de superficie, intelectuales, artistas, profesores, y hay algunos grupos que eligen el camino de la lucha armada. El regreso de Perón, el tan esperado regreso de Perón, se produce entonces, como dije, el 17 de noviembre de 1972. No hay nada como una prohibición para engrandecer algo. Ustedes piensan que una película como Último Tango en París fue prohibida y bueno, la dieron 2 días nada más por gestión de Octavio Getino, se estrenó y había cuadras de cola para ver esa película, porque todos decían que en esa película había eso que se llama un coito contra natura facilitado por la manteca. Bueno, esto fue lo que querían ver los cientos y cientos y cientos y cientos de espectadores que fueron a ver esa gran película, que es una película desoladora. Entonces, esta juventud peronista logra con este primer regreso de Perón un gran triunfo. Y ese es el que queda para la historia como el día de la militancia. Como bien conversaba acá con el chino, no es la militancia de todos, por supuesto. Bueno, en ese momento debo decir que la militancia de la juventud peronista se devoraba a todas. Hay personas como Isidoro Gilbert, por ejemplo, que me decían, oh, qué cosa, los muchachos de la Federación Juvenil Comunista se iban todos a la JP, y bueno, la JP estaba de moda en alguna medida. La JP estaba de moda, había que estar en la JP, había que traerlo a Perón, había que armar ese gran choque que habría de producirse con el regreso del líder de las masas opuesto al ejército del golpe del 55, que había intentado darse sus caras civiles a través de Arturo Frondizi, José María Guido y Arturo Illia, pero había fracasado en estos intentos. En consecuencia, este regreso de Perón era un regreso combativo, irritante para el poder militar y el poder financiero, y a la vez era una búsqueda de las masas y de la juventud que acompañaban a esas masas, se les sumaban.
No hay que olvidar que el Perón prohibido, las masas, el pueblo peronista decía que iba a volver en un avión negro. Y en 1970 se estrena una obra sumamente interesante, valiosa, que se llama El avión negro. Sus autores fueron Germán Rosenmacher, que murió muy joven, Somigliana, que falleció también, Roberto Tito Cosa, que está con buena salud y muy vivo, y la escenografía y el vestuario, que eran muy impresionantes, eran de María Julia Bertotto. Esa obra de teatro mostraba la importancia del regreso de Perón para todo el mundo, de una u otra manera. Algunos lo querían, algunos no lo querían, pero muchos estaban dispuestos a salir a la calle, a jugarse enteros por ese regreso. Además, había una frase de John William Cook que algunos posmodernos me dijeron en la década del 90, la década del escepticismo, de la amargura, que la frase de Cook era un cazabobos. Indudablemente era una frase que cazaba a los jóvenes y los llevaba al peronismo. Ahora, si esos jóvenes fueron bobos, que cada uno decida. Lo cierto es que todo les salió muy mal. Pero la frase de Cook era: el peronismo es el hecho maldito del país burgués. En los años 90, en medio de esa década de desesperanza, de entrega fabulosa del país, la frase fue cambiada y se dijo así: el peronismo es el hecho burgués del país maldito. Recuerdo que llevé esa frase a una reunión donde estaba Horacio Berbisky, me dio un abrazo, y había muchos otros también que, bueno, puedo recordarlos o no, en algún otro momento los voy a recordar. El caso es que el regreso de Perón, en efecto, se produce un día 17 del mes de noviembre. Y fue tan importante, ya lo creo que fue importante, que hubo música para celebrarlo. Y nosotros vamos a pasar aquí una canción que es una canción que se llama Vuelve Perón, y que ya la vamos a pasar. Vuelve Perón, y la canta Héctor Mauré con mucho impulso, y bueno, es del 73, por supuesto, fue compuesta en caliente. Ahí va, Vuelve Perón, Héctor Mauré, 1973. Vuelve Perón, el pueblo vibra de emoción. Vuelve Perón, para salvar a la nación. Bueno, seguimos usando también el concierto de Aranjuez porque lo árabe está en el tercer mundo. En ese tiempo, cuando vuelve Perón, en noviembre del 73, la juventud peronista integraba a la Argentina dentro de un todo que era el tercer mundo, y la revolución la lucha antiimperialista estaba centrada en el tercer mundo, en América Latina, Asia y África.
Ahora, esta marchita que canta Héctor Mauré tiene varias cosas que expresan la esperanza de un momento. No crean que la paso porque me gusta. La marcha peronista es buena, pero esta canción, bueno. Además, esta canción no está mal porque expresa así la esperanza de un momento. Todas esas esperanzas estaban puestas en el regreso del líder prohibido. Y la mayoría de esas esperanzas no fueron cumplidas. No bien el líder prohibido pasó a ser el presidente de la República con el cargo de teniente general que él exigió. En este primer regreso, Perón se porta muy bien como un líder nacional y no defrauda a la juventud, porque había que hacer todavía la campaña electoral. También se añade a esto la torpeza de los militares, que no lo dejan formar parte de la fórmula presidencial que lo requería para las próximas elecciones. El engrandecimiento de la figura del general Perón debe mucho a la obcecación prohibitiva de los militares del golpe del 55. Fueron ellos prohibiéndolo, maldiciéndolo, insultándolo, agraviándolo, los que lo engrandecieron ante los ojos de jóvenes que iban creciendo en medio de ese clima de prohibiciones de todo tipo. No se podía leer un libro marxista, no se podía ver una película porque estaba cortada totalmente por una comisión del ente calificador formado por buenas señoras del catolicismo. Con Onganía sube al poder el catolicismo cursillista, el franquismo tardío de Onganía, y los jóvenes entonces empiezan a mirar, por supuesto, hacia Madrid y hacia las masas, porque esta marchita tan sencilla seguramente fue cantada por las masas peronistas. A Ezeiza fueron 2,5 millones de personas a buscar a Perón, No hubo en el país nunca 2,5 millones de guerrilleros. De haberlos habido, habrían tomado el poder. Pero no, fue la gente, el pueblo. En ese momento era un pueblo entusiasta con el regreso del líder. El segundo regreso fue terrible, fue la masacre de Ezeiza, la tragedia de Ezeiza. Pero el primero había que ir a recibirlo a Perón, porque vuelve Perón, como dice Héctor Mauré, con todas esas esperanzas que dice la canción Vuelve Perón, ¿no? La cosa era exactamente lo que dice esa canción. Vuelve Perón y se acabaron todos los problemas en el país. Había una ilusión utopista desaforada. Y en algunos carteles ya se veía la contradicción. Los sindicatos no se jugaron nunca. Los sindicatos no se jugaron ni en la campaña electoral. La que se jugó en la campaña electoral y en la lucha contra Perón fue la juventud peronista y el pueblo cordobés del Cordobazo. Citram, organizaciones de mecánicos conducidos por Agustín Tosco y Atilio López, que hicieron el 29 de mayo de 1969 una gesta popular que fue llamada el Cordobazo. El Cordobazo. Todo eso expresaba un malestar social muy profundo, muy profundo. Después fue el Mendozazo, el Rosariazo. Había un profundo malestar social porque, por supuesto, los militares hacían una política que favorecía
tanto a Estados Unidos como a los ricos de la Argentina. Y además, eran temibles, reprimían, no eran Videla, Onganía no era Videla, por supuesto, no tenía por qué ser Videla. No tenía excusas para hacerlo. En Onganía en el 76, Dios mío, hubiera sido Videla, por supuesto. Pero las fuerzas políticas en el 72 no estaban derrotadas. Digamos, el radicalismo también quería el regreso de Perón, porque después de haberle dado a los militares 3 presidentes, Frondizi, Guido e Ilia, se los dio el radicalismo. Después de haberle dado a Lanuse un ministro del Interior como Arturo Monroy, que fue absurdamente asesinado en el año 74, absurdamente asesinado por una pandilla. Estaba comiendo en un restaurante, entraron y le pegaron un tiro en la cabeza. En el año ya había muerto Perón, pero todo lo que se había armado bajo ese primer gobierno de Perón se desbocó totalmente, no bien Perón murió. Y dejó en la presidencia a Isabel Perón y López Rega, que favorecían a los grupos clandestinos. El caso es que, como dice bien esta canción, que es mala, que a mí por supuesto que no me gusta esa canción, pero como dice bien, y por eso es una canción histórica, porque se hizo en caliente, ojo, y aquí con perdón voy a pasar un chivo. Yo acabo de publicar mi primer libro, nunca lo publiqué, porque lo saqué un mes después de la muerte de Perón, y con el editor, que era mi amigo, lo retiramos enseguida. Era el peronismo y la primacía de la política, porque mi libro hablaba de socialismo nacional, tal como nos había hablado Perón a todos desde mucho tiempo. Entonces lo retiramos. Bueno, ahora salió. Ahí ese libro está escrito también en caliente, en caliente. Ese libro surge del vértigo, del corazón de la juventud universitaria peronista, a la cual yo pertenecía. Aunque era profesor ya, pero no importa, estaba con ellos. ¿Qué queríamos? Bueno, que volviera Perón, es cierto, porque había que legalizar la política argentina. No podía seguir basándose en una proscripción de las mayorías y de su líder. Había que legalizarla. La legaliza Lanuse con una jugada genial cuando dice Perón no vuelve porque no le da el cuero. Entonces ahí, si uno lo piensa bien, y hay que pensarlo bien, es Lanuse el que lo trae a Perón. Porque si tu enemigo principal te dice vos no volvés porque no te da el cuero, ahí tenés que volver. Y ahí Perón ya no tenía remedio, tenía que volver. Ahora, Perón, es cierto, estaba viejo. En la quinta de la residencia de Guardia de Hierro, Puerta de Hierro, en Madrid, le dijo a un alto militante de la juventud peronista: tenemos un grave problema, le dijo Perón. Para mí es muy tarde, para ustedes es demasiado temprano. Ahí está la tragedia también. En el 72 Perón llega a Ezeiza y ahí está la famosa foto de Rucci, que lo cubre con el paraguas porque llovía, y Juan Manuel Abal Medina Padre, que con 26 años fue nombrado por Perón secretario general del Movimiento Nacional Justicialista, con 26 años, y que era, y lo siguió siendo, un tipo de brillante inteligencia, cuya carrera, por supuesto, fue coartada, cuya carrera política fue coartada por la muerte de Perón, el gobierno de Isabel Perón y la AAA, López Rega, y el golpe militar. Nuestra generación se dio de boca contra ese muro. La realidad apareció con su cara más horrible.
y la realidad apareció ya con el discurso de Perón del 21 de junio de 1973. Pero en 1972, no bien llega, Perón va a la quinta que tenía en Gaspar Campos, y la consigna es a Gaspar Campos, a Gaspar Campos, a rodear esa quinta de Perón y a expresarle la alegría del pueblo. Bueno, volvemos en un momentito. La imaginación es poder. A pensar de todo. Seguimos escuchando. A pensar de todo. A pensar de todo. Aquí estamos en A Pensar de Todo y estamos hablando del 17 de noviembre de 1972, del llamado Día de la Militancia. Cuando Perón se instala en la residencia de Gaspar Campos, la consigna es todos a Gaspar Campos. Y allá fueron todos a Gaspar Campos, todos, la militancia, modelos, actrices, en fin, todos menos los que no iban a ir, por supuesto. Un militar declaró: tenerlo a Perón en el país es como tener una víbora cascabel en el living. O sea que ese no fue a Gaspar Campos. Yo fui en tren, pero no voy a contar mi historia, pero en ese tren fue fabuloso, porque lo tomó la morochada que iba a Gaspar Campos. Y yo estaba muy contento de estar con la morochada, y estaba con algunos alumnos, y con el director de Envido, Arturo Armada, y hacia allá íbamos. Y la morochada, ustedes saben, es alegre, y tenía modales, y las consignas no todas eran Humpty Dumpty se cayó de una pared, no, o las consignas eran volvió Perón, carajo, qué lindo que va a ser, la luce bajo tierra, Perón en el poder, juventud presente, Perón, pero no muerte. Y una de las consignas más divertidas que largaron era el candidato de la Nueva Fuerza, aclaro, se llamaba Chamizo. La Nueva Fuerza era la agrupación política de Álvaro Alzogaray, el famoso reaccionario que dijo hay que pasar el invierno, un economista nefasto que se fue feliz a la tumba porque vio todo lo que quería ver, lo vio realizado en la Argentina. Con Menem, Alzogaray impuso su teoría económica. La reforma Menem, la llamó, era su reforma. Y una vez declaró: qué feliz que soy, nunca pensé ver la desregulación del mercado en mi país y la caída de la Unión Soviética. Fíjense, qué feliz fue ese hombre. Y cuando dijo eso, yo pensé, claro, la felicidad de Álvaro Alzogaray es totalmente inversa a la mía, porque yo habría sido feliz con totalmente lo contrario de eso que lo hizo feliz a él. Bueno, en el 72 Álvaro Alzogaray tenía un partido que se llamaba Nueva Fuerza, que hacía propaganda con una chica rubia muy bonita que después se fue al Brasil, y con muchachos en motocicletas poderosas que se unían todos y miraban hacia cámara. Y el caso decía Chamizo presidente. Entonces los morochos villeros que entraron en ese vagón de tren de pronto cantan: con la cara de Chamizo haremos un mural para ponerlo en el baño donde caga el general. Bueno, honestamente yo me reí mucho, era muy joven, era un jolgorio, y estas consignas eran parte del jolgorio, ¿no? Y ahí empezamos a cantar todos la marcha peronista, y yo ya había partes que me resultaban incómodas, ¿no? Como por ejemplo esa parte bizarra, para mí es totalmente bizarra, de la marcha peronista que dice: por esa Argentina grande con que San Martín soñó, es la realidad efectiva que debemos a Perón. Bueno, la verdad que me costaba cantarlo porque la Argentina con que San Martín soñó
faltaba mucho para esa Argentina. El muchacho, falta mucho para esa Argentina con que San Martín soñó. No es la realidad efectiva, concepto hegeliano, es hegeliano por completo, con que San Martín soñó. Hay que conquistarla, hay que ganarla en todo caso. Y yo iba con una amiga, Clarita también, saludos Clarita, y se reía cuando descubría mis dificultades con la marcha peronista, porque yo no nací peronista, no. Antes del peronismo tuve un pasaje fascinante por la filosofía de las religiones y la condición trágica del hombre, muy joven, 20 años, y después todo Marx, todo Hegel, todo Sartre. Yo de ahí llegué al peronismo y bueno, me costó un flor de laburo hacerme peronista, o digamos construir un peronismo que me gustara también, que es el que está en mi libro, que está en la calle, y que lo publiqué en la revista Envido. Pero ¿esto qué quiere decir? Que esa digamos relación tan inmediata con el peronismo no me había llevado todavía a conocer bien la marchita. Entonces se ve que había algunos pasajes que no cantaba, y no era solamente porque no sabía la marchita, sino porque no estaba de acuerdo con esas partes de la letra. Y recuerdo que Clarita me decía: profesor, usted tiene muchos problemas con la marchita, lo cual también lo recuerdo con gran cariño. Ahora bien, llegamos a Gaspar Campos, y el día es ese, noviembre de 1972. Bueno, ¿qué les puedo decir? Habrán ido 100.000 personas a Gaspar Campos, y eran cifras oficiales. Había una amplia ventana que funcionaba como el balcón de la Rosada. Temprano, a la mañana, Perón había aparecido de traje. Después se fue a dormir. Gaspar Campos era tierra de todo el mundo. Había comunicado el gobierno de Lanusse. No iban a reprimir. En Conducción Política, un buen libro, que son clases que Perón dio en la escuela peronista, en la Escuela Superior Peronista en 1951, y que se encuentra en todos lados. Yo tengo la edición original de la Secretaría de Informaciones que sacó Raúl Apolt. La tengo porque la encontré en un sótano de la calle Talcahuano en 1969, digamos, cuando estaba estudiando el peronismo. Y ahí, en Conducción Política, Perón había dicho: ganamos cuando votaron los hombres, ganamos cuando votaron las mujeres, pobres de ellos cuando voten los pibes. Bueno, aquí estaban, lúmpenes en camiseta, jóvenes obreros con sus camisas domingueras, ruidosos estudiantes de clase media. Esos éramos nosotros. Gorditos de gorra que dirigían las columnas con silbatos cariocas, militantes que convertían en humor la guerra encerrada en las consignas. Bueno, los de Guardia de Hierro formaban un círculo y corrían como los indios. Bajaban la cabeza y decían Perón, la levantaban y decían super pibe. Pero había consignas superiores. Atención, aquí van las consignas del día de la militancia. Aquí van. O son ingeniosas o son agresivas. Ingeniosas son siempre, agresivas no siempre, pero casi siempre. Era un momento agresivo. Como dije, qué lindo que va a ser Lanusse bajo tierra, Perón en el poder. O la célebre, qué lindo que va a ser el hospital de niños en el Sheraton Hotel. Qué tristeza transmite esta consigna. Qué tristeza, porque en el Sheraton Hotel está el Sheraton Hotel.
se mantuvo el Sheraton Hotel, y la mayoría de los que cantaron esa consigna ese día fueron asesinados. Socialismo nacional, como quiere el general. Pobrecitos nosotros, no sabíamos lo que nos esperaba. El capítulo final de mi libro, El peronismo y la primacía... ¡Ay! Perdón, me mordí la lengua. Esto es así, me mordí la lengua. Bueno, pero sigo hablando. Hay que superar el dolor en estos trances dolorosos que estoy recordando. El último capítulo de mi libro, El peronismo y la primacía de la política, se llama Justicialismo y socialismo nacional. Por eso, al mes que murió Perón, lo tuvimos que retirar de las librerías, porque solamente que figurara la identificación entre justicialismo y socialismo nacional era la subversión, la antipatria. Era un insulto al justicialismo puro y verdadero, encarnado ahora en la heredera que Perón nos había dejado. Bueno, después también se cantaba mucho la clásica: duro, 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 vivan los montoneros que mataron a Aramburu. Nunca canté esta consigna. Nunca me gustó. Pero esta que les voy a leer a continuación también es trágica. 5 por 1 no va a quedar ninguno. Es una consigna terrible que se cantó mucho cuando Perón hizo una reunión política en la confitería Nino. Todos los miembros de la juventud peronista, la mayoría, ahí sí, montoneros, rodearon la confitería y gritaron durante largo tiempo: 5 por 1 no va a quedar ninguno. Si nosotros calculamos, esta es una frase que Perón, la del 5 por 1, es la frase que Perón larga el 31 de agosto de 1955, a 16 días, agosto, septiembre, sí, a 16 días del golpe de la derecha militar, porque Perón tenía apoyo en el ejército, pero no importa. Ese día dijo: por cada uno de los nuestros que caiga, caerán 5 de ellos. Entonces, la JP toma el 5 por 1 y no va a quedar ninguno. Si ustedes sacan una cuenta terrorífica, que es la que voy a sacar ahora, si le damos veracidad a la cifra que dan las Madres de Plaza de Mayo sobre los 30.000 desaparecidos, entonces tendríamos que los militares mataron 50 por 1. Porque se calcula que los muertos por la guerrilla fueron 600. Si fueron 600, entonces mataron 50 por 1. ¿Cómo se dio trágicamente vuelta esta consigna? 5 por 1 no va a quedar ninguno. 50 por 1 fue lo que pasó. Y esa frase de Perón que dice: al amigo todo, al enemigo ni justicia, esta frase que dijo Perón se le aplicó a todos los detenidos por el barbárico gobierno militar que sube en 1976. La historia es cruel. Y el día de la militancia hay que recordarlo con su belleza y su fracaso. Bueno, chao. Disculpen si ha sido amargo en algún lado, pero la culpa no es mía. Yo no le metí la amargura a todo esto. Es amargo, es duro. Chao. Mañana volvemos y seguimos con esto,